Nacional del Congreso presenta. Desde Toronto 1976 hasta Tokio 2020, los atletas paralímpicos mexicanos han conseguido sumar 311 medallas. La delegación paralímpica mexicana se integra por atletas de alto rendimiento que, en ocasiones, invierten algo más que su tiempo y energía para representar a nuestro país. Pero a cambio, ¿qué reciben nuestros deportistas? Muchos no tienen nada absolutamente, incluso han padecido de esta situación y ha habido algunos decesos porque no tienen forma de atenderse. Estoy hablando de los retirados. Sobre este tema y de la iniciativa presentada en el Senado les contaremos hoy en Cámara Alta. Bienvenidos. El arroz que se cosecha en el estado de Morelos es considerado uno de los mejores de México. Los premios que ha ganado a nivel internacional lo distinguen como un arroz tipo gourmet por su siembra de tipo artesanal, por las características de la tierra donde se produce y por las mismas condiciones climatológicas del estado. De ahí la propuesta de consolidar con el apoyo de la Cámara Alta la denominación de origen del arroz de Morelos. El arroz es el segundo cereal más consumido por la humanidad después del trigo y es un alimento básico para más de la mitad de la población mundial. Para los mexicanos no es la excepción, pues su alto valor nutricional y su gran versatilidad lo convierten en el mejor acompañante de cada una de nuestras comidas. El arroz que se cultiva en el estado de Morelos se siembra en 22 de los 33 municipios, entre los que destacan Jojutla, Cuautla, Xochitepec, Emiliano Zapata y Temisco. Su proceso artesanal, aunado a las características de la tierra, la humedad, la altura y el clima de la región, hacen que conserve cualidades únicas, por lo que ha sido reconocido como uno de los mejores del mundo. Una de estas cualidades, además de su sabor, es su rápida cocción y su buen rendimiento una vez cocinado. Una característica bien importante es los tiempos de cocción y cuántas raciones. Ustedes saben que por su contenido de amilosa, el grano pues rinde más el arroz Morelos que los otros, ya que vea, cuando uno en medio kilo, nosotros hemos hecho algunos estudios y tenemos 23 raciones en medio kilo de arroz. Con la firma del Tratado de Libre Comercio, los productores morelenses sufrieron la pérdida de mercado y bajas ganancias por sus cosechas de arroz, ya que algunos vendedores empezaron a mezclarlo con diferentes variedades de menor calidad, causando el desprestigio del arroz de la entidad. En 1988 fue el último año en que se tiene registro, en que se cubrió la necesidad de este grano. Actualmente existe una dependencia de las importaciones de arroz. Incluso en los supermercados, algunas marcas empezaron a utilizar la imagen del general José María Morelos y Pavón en su empaque para engañar al consumidor, haciéndolo creer que es arroz morelense cuando en realidad se importa de Estados Unidos y de Asia. Ante ello, los productores de Morelos levantaron la voz y solicitaron apoyo para obtener la denominación de origen, la cual se otorgó en 2012. Sin embargo, el proceso para consolidarla aún no concluye, pues se busca que los molinos del estado sean certificados por la entidad mexicana de acreditación. Tendrá que ir acompañado pues, de toda una estrategia de promoción, de reconocimiento, ¿verdad? Para que el consumidor, a final de cuentas, elija, ¿verdad? Y diga, prefiero porque tiene estas condiciones de calidad, estas características. En la Cámara Alta se presentó una iniciativa a fin de declarar el 16 de febrero de cada año como el Día Nacional del Arroz, para fomentar su consumo y promover acciones en favor de su producción, comercialización, investigación y protección a los trabajadores. Actualmente el 16 de febrero es el Día Estatal del Arroz aquí en Morelos. Al convertirse en un día nacional, de pronto es un avance impresionante. ¿Por qué? Porque ya aparecemos en el calendario, ya estamos a la par de otros días y se pueden generar muchísimas acciones. Según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, Morelos produce anualmente 9,000 toneladas de arroz al año, bajo 4 marcas principales: Perseverancia de Jojutla, Soberano, Buenavista y Garza de Oro.
invitarlo a consumir local, a consumir lo que produce México, y en este caso lo que produce Morelos, que es nuestro arroz, el arroz del estado de Morelos. Ahora sí que de Morelos para el mundo. En México, el Poder Legislativo es el órgano que se encarga de dar origen a las leyes. Sin embargo, existen excepciones contempladas en la Constitución mexicana que permiten al Poder Ejecutivo legislar en casos extraordinarios donde se requieren soluciones urgentes. Así, el 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas del Río expidió el decreto de la expropiación petrolera, por medio del cual se nacionalizó toda la industria petrolera en México. El decreto fue consecuencia de la larga lucha entre los trabajadores mexicanos y las empresas petroleras extranjeras, donde estas últimas se negaron a resolver las demandas laborales de los trabajadores mexicanos. Mensaje a la nación. La actitud asumida por las compañías petroleras, negándose a obedecer el mandato de la Justicia Nacional, que por conducto de la Suprema Corte las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que las propias empresas llevaron ante los tribunales judiciales por inconformidad con las resoluciones de los tribunales del trabajo, impone al Ejecutivo de la Unión el deber de buscar en los recursos de nuestra legislación un remedio eficaz que evite definitivamente para el presente y para el futuro. El decreto consistió en la expropiación legal de maquinaria, instalaciones, edificios, refinerías, estaciones de distribución, embarcaciones, oleoductos y todos los bienes muebles e inmuebles de las empresas petroleras extranjeras establecidas en México. Algunas de estas empresas fueron la Compañía Mexicana de Petróleo, llamada El Águila de Royal Dutch Shell, la Huasteca Petroleum, la Sinclair Pierce Oil Company, entre otras. El 7 de junio de 1938 se fundó la Compañía Estatal de Petróleos Mexicanos, Pemex, la cual se encargaría de sustituir a las compañías privadas que en su mayoría eran de origen extranjero. La expropiación petrolera materializó la soberanía de la nación sobre los recursos naturales, la cual se establecía en el artículo 27 de la Constitución mexicana. Es el mes de marzo de 1916. Al fondo aparecen 4 hombres de pie en lo que parece un corral, una cárcel improvisada. Se trata de una fracción de la temeraria División del Norte, vigilada, fusil en mano, por 3 de los 5,000 soldados al mando del general John Pershing, quien encabeza la expedición punitiva iniciada el 16 de marzo de 1916 y cuya encomienda principal consiste en capturar, vivo o muerto, al general Francisco Villa. La razón que brinda contexto a esta imagen se fecha unos días antes, el 9 de marzo de 1916, cuando el general Candelario Cervantes, con la gente de Namiquipa y por órdenes de Villa, ataca Columbus, Nuevo México, al grito de ¡Viva Villa y viva México! El historiador Friedrich Katz ha explicado que con el ataque a Columbus, Villa pensaba provocar una intervención estadounidense que debilitara a Carranza y lo obligara a romper su pacto secreto con Estados Unidos. Muy intensa y larga fue la persecución en contra del Centauro del Norte. Sin embargo, su principal objetivo nunca se cumplió. Villa se escabulló y burló a los estadounidenses, quienes por fin desistieron y abandonaron el territorio mexicano en febrero, pero de 1917. El Congreso de la Unión ha declarado el año 2023 como Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo. Y esta imagen, tomada prestada de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, nos revela este capítulo en blanco y negro. Tras la extinción del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, es primordial crear mecanismos no solo para impulsar el deporte, sino también para reconocer y proteger a futuro a quienes han logrado obtener una medalla. En particular a aquellos y aquellas que, sin importar las barreras, se han ganado nuestro respeto y admiración, los atletas paralímpicos mexicanos.
Los atletas paralímpicos son embajadores del cambio. Sus proezas inspiran y empoderan a las personas a través de la inclusión. Sin embargo, llegar al podio les ha costado más esfuerzos y sacrificios que a otros atletas. No teníamos nada de apoyo, nos rechazaban de todas partes, todas las instalaciones deportivas, y sin embargo hubo instituciones que nos aceptaron muy bien. Yo fui fundador de la Asociación de Deportes sobre Silla de Ruedas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tras el éxito de las delegaciones mexicanas en los Juegos Paralímpicos, la mayoría de los atletas son ahora deportistas profesionales de tiempo completo que se benefician de programas de entrenamiento de alto rendimiento en igualdad de condiciones con sus homólogos olímpicos. Pero, ¿qué sucede económicamente con ellos una vez que dejan de competir? Tengo entendido que muchos no tienen nada absolutamente, incluso han padecido de esta situación y ha habido algunos decesos, porque no tienen forma de atenderse. Estoy hablando de los retirados. Ellos ponen en alto el nombre de México, de los estados, y no hay una retribución, no hay un agradecimiento, pues. Y además ellos pueden seguir participando, pero al dejar de tener el apoyo, pues ya se quedan como olvidados en sus casas, en sus municipios. En el Senado se propuso otorgar una pensión permanente para deportistas paralímpicos que hayan obtenido medallas en competencias internacionales. La iniciativa solamente habla de generar una pensión vitalicia para los atletas paralímpicos que participaron en competencias internacionales. Eso es lo que dice el texto de la propuesta y pues bueno, es magnífico. Además, bueno, coincide con esta idea de incentivar a los jóvenes, de apoyar a la población vulnerable y pues yo creo que es totalmente justa. Este apoyo económico se plantea que sea mensual, determinado por el Comité Paralímpico Mexicano y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Por otra parte, se propone que las personas beneficiarias tengan acceso gratuito y universal a los servicios de salud. Si nosotros vemos a cualquier atleta, pues es un gran esfuerzo por parte de la familia, por parte de los niños, los jóvenes, pero en el caso de un atleta paralímpico es un esfuerzo que no tenemos una idea. Dignificar el esfuerzo de nuestros atletas significa un justo reconocimiento al empeño de quienes superan todas las barreras imaginables. El deporte en general en México pues está muy olvidado y dentro de ese olvido que se tiene a nivel nacional, nosotros, las personas con discapacidad, somos los últimos de ese eslabón. Y por lo tanto se siguen ganando las medallas a pesar del poco apoyo que hay a nivel nacional y municipal y delegacional. De entre los 7 foros parlamentarios universales en los cuales participa el Congreso mexicano, se encuentra la Unión Interparlamentaria, órgano creado en 1889 que cuenta con el estatus de observador en las Naciones Unidas y es una voz global y un mediador en los contactos multilaterales para los legisladores de 162 parlamentos nacionales, cuyos temas centrales son la construcción de la paz y el comercio global. El Globe International reconoce y busca fortalecer el papel central de los legisladores y los parlamentos en la lucha contra los mayores desafíos del medio ambiente a nivel mundial, como el cambio climático, los bosques, los océanos y el capital natural. La Organización Mundial de Parlamentos contra la Corrupción, GOPAC, dirige sus esfuerzos a la preparación y presentación de proyectos de ley relacionados con la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero, con el propósito de mejorar la buena gobernabilidad. Según la Unión Interparlamentaria, más de 9,000 mujeres integran los parlamentos nacionales en el mundo. Algunas de ellas se encuentran representadas en el Foro Global de Mujeres Parlamentarias, WIP, cuyo objetivo es hacer avanzar a la sociedad a través de una red de trabajo entre mujeres en los parlamentos. La WIP establece que las mujeres necesitan 3 cosas para cumplir con su potencial: comunicación, conexión y comunidad. El Foro Crans Montana es una organización internacional que tiene como filosofía y propósito el construir un mundo más humano e imparcial, trabajando para la promoción de la cooperación internacional.
Por lo que toca al Foro Parlamentario Iberoamericano, se trata de un organismo que reúne a parlamentarios de 22 países cuyo objetivo es participar en el desarrollo y consolidación de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Finalmente, el Consejo Parlamentario Regional sobre las Migraciones, COPAREM, es un espacio de convergencia para la construcción, promoción y seguimiento de una agenda compartida regional en materia de migraciones internacionales. Nos lo repitieron una y otra vez y durante un tiempo se convirtió en nuestro único escudo contra el COVID. Muchos siguieron la instrucción e incorporaron este hábito a su día a día, pero también hay quienes han comenzado a bajar la guardia. Me refiero al lavado de manos, una acción tan simple que, sin embargo, fue y sigue siendo determinante para la supervivencia de millones de personas. Hace algunos años, la recomendación habitual era lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, pero durante la pandemia se convirtió en una constante y tema central de amplias campañas. Frótate la punta de los dedos de la mano izquierda haciendo movimientos de rotación. El COVID-19 es solo una de muchas amenazas a la salud que viajan a través de las manos. En América Latina, según UNICEF, más de 5,000 personas mueren cada año a causa de diarrea por un lavado de manos mal realizado. En contraparte, un lavado adecuado reduce 23% la posibilidad de padecer enfermedades mortales. De ahí la propuesta surgida en la Cámara Alta. Crear una cultura de lavado de manos en escuelas, centros de salud, centros de trabajo, en lugares públicos, para impulsar que haya una programación en los medios de comunicación. Propongo también declarar el día 24 de marzo de cada año como el Día Nacional de Higiene y Lavado de Manos. Lavarnos las manos de manera correcta previene la transmisión de infecciones respiratorias y estomacales de una persona a otra. Las bacterias y los microbios se propagan cuando nos tocamos ojos, nariz y boca, o cuando consumimos o preparamos alimentos con las manos sucias. Un riesgo que podemos eliminar siguiendo la regla de los 5. Consiste en 5 pasos principales, en los cuales deben de ser de 40 a 60 segundos y debe de ser con agua y jabón de manera ideal. Los pasos son muy básicos, en los cuales se toma una muestra de jabón aproximadamente en la cantidad que cabe en la palma de la mano, más o menos una moneda de 10 pesos, y con la llave abierta se frota el jabón con ambas manos y las palmas abiertas. Posteriormente se hace un lavado en la región posterior entre los dedos, que es interdigital en ambas partes. Después se hace un tallado entre los dedos en las puntas, de esta manera, de una mano, luego la otra, luego los pulgares, y al final son las puntas de donde están las uñas, de manera circular, una y luego la otra. Un error muy común es cerrar la llave y luego secarse las manos, pero de esa manera pues se vuelve a contaminar la mano. Una encuesta realizada en 2021 reportó que el 57% de los mexicanos modificaron este hábito a raíz de la pandemia y aseguran que ahora se lavan las manos más de 8 veces al día. Lo cierto es que es primordial no bajar la guardia y hacer de esta sana costumbre un hábito que llegó para quedarse. Yo creo que sí hubo una diferencia bastante grande porque antes no le dábamos tanta importancia como después de la pandemia. Procuro lavarlas cada que salgo o estoy en transporte, llego a casa, antes de comer, saliendo del baño. Desde 1993 celebramos cada 22 de marzo el Día Mundial del Agua, con el objetivo de crear conciencia sobre este vital líquido. La celebración fue proclamada por la Organización de las Naciones Unidas en 1992 en Río de Janeiro en la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Posteriormente, en 2010, la ONU reconoció el acceso al agua potable como un derecho humano esencial. Este valioso líquido es un recurso natural indispensable para la vida humana. En el 2015, con el Objetivo 6 de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, el mundo se comprometió a garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
En la actualidad, muchas personas en todo el mundo todavía viven sin agua potable y saneamiento gestionados de forma segura. De acuerdo con el Consejo Consultivo del Agua, en el 2022, en México, la distribución geográfica del agua no coincide con la distribución geográfica de la población. La cobertura nacional de agua potable es de 91.6%, en las zonas urbanas es de 95.4% y en las zonas rurales, en localidades con menos de 2.500 habitantes, la cobertura es de 78.8%. Uno de los más graves problemas con el agua potable es que en las ciudades se desperdicia alrededor del 40% del agua por fugas en las redes de abastecimiento y distribución y tomas domiciliarias. En el 2019, el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política Jucopo del Senado, inauguró el foro Panorama y Perspectivas del Agua en México 2019-2024, con la intención de posicionar en la agenda pública los temas más relevantes para garantizar la gestión sostenible del agua en México. Mientras que no cambien las cosas cada mes de marzo y cuando sea necesario, las mujeres alzaremos la voz en contra de la violencia de género y los silencios cómplices. Y con mayor razón, esto debe seguir ocurriendo en la Cámara Alta, donde la denuncia pública debe traducirse en acciones legislativas y en un apoyo permanente hacia colectivos, grupos feministas y todas aquellas quienes han sido ofendidas o violentadas por el solo hecho de ser mujeres. Entre 2015 y 2022 se produjeron 27.133 asesinatos de mujeres y niñas en nuestro país, de los cuales 6.689, 25%, fueron clasificados como feminicidios y 20.444, 75%, fueron registrados como homicidios intencionales. ¿Cuándo permitimos el feminicidio? Cuando hay corrupción entre los magistrados y los jueces. Ahí se permite el feminicidio. ¿Cuándo se permite el feminicidio? Cuando el policía municipal invita a los ciudadanos a no presentar una denuncia. Las mujeres siguen siendo discriminadas, agredidas física y verbalmente, asesinadas e ignoradas por un sistema judicial deficiente, carente de instituciones. ¿Por qué? Porque nos ha rebasado la corrupción. De acuerdo con el estudio desarrollado por el Instituto Belisario Domínguez, titulado Feminicidios y homicidios intencionales de niñas y adolescentes en México, en 7 entidades federativas se concentró 49% de los asesinatos de mujeres, siendo los estados más peligrosos en este sentido el Estado de México 14%, Guanajuato 7.6%, Jalisco 6.5%, Michoacán 6.1%, Chihuahua 5.7%, Veracruz 4.6% y Zacatecas 4.5%. Queremos vivir con seguridad. Queremos salir de nuestra casa y regresar sanas y salvas. Queremos que nadie se sienta con el derecho de tocarnos, de golpearnos, de violarnos o incluso de asesinarnos. El estudio del Belisario Domínguez agrega que los años más violentos para las niñas y adolescentes correspondieron a 2020 y 2021, ya que en plena pandemia, por lo menos 115 y 111 niñas y adolescentes menores de 18 años, respectivamente, fueron asesinadas por razones de género, en muchos casos por alguien de su propia familia y o entorno cercano. El delito de encubrimiento que se da tan frecuentemente en este delito de feminicidio, porque la misma familia va protegiendo al feminicida. Los distintos tipos de violencia contra las mujeres y las niñas han destruido por completo nuestro tejido social. Tenemos derecho a caminar sin miedo, tenemos derecho a vivir en un estado de paz, pero sobre todo tenemos derecho a gozar plenamente de nuestros derechos.
Ante este duro contexto, el Senado de la República aprobó por unanimidad 5 instrumentos jurídicos que involucran la investigación, sanción y reparación integral del delito de feminicidio. Este dictamen atiende a un reclamo impostergable, que es adecuar nuestro orden jurídico para avanzar en el combate y la erradicación del feminicidio. Sabemos todos que es la forma más extrema de violencia contra la mujer y representa una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas. En este momento, cada acción, cada propuesta, cada voto suma a que las niñas, adolescentes y mujeres mexicanas tengan acceso a una vida digna, libre y sin violencia. El feminicidio no surge solo, no es un hecho aislado y se desprende de otras expresiones de violencia. Por ello, en la Cámara Alta resonó con fuerza una alternativa: la autonomía. Las mujeres no somos vulnerables. La historia y la sociedad nos ha colocado a muchas en posiciones de vulnerabilidad. La autonomía es la mejor fórmula para dejar esas posiciones. La autonomía es dignidad, cierra el camino a la violencia, a la explotación, a la exclusión y al abuso. ¿Qué ocurre con las cuentas y en general con toda la información personal que se acumula en redes sociales tras el fallecimiento de una persona? ¿Cómo evitar que caiga en malas manos? Al respecto, vamos a revisar la iniciativa que promueve la posibilidad de cancelar los datos personales de manera post-mortem, pero eso lo haremos en el siguiente programa de Cámara Alta, al cual quedan formalmente convocados para la próxima semana, misma hora, mismo canal. Por lo pronto, no me queda más que agradecer su atención y poner a su disposición los medios de contacto que justo ahora aparecen en pantalla en caso de que deseen enviarnos un comentario o sugerencia. Soy Paulina Usigli, pásenla muy bien, hasta la próxima. El canal del Congreso presentó